Los protagonistas de la noticia en Notimundo. En 12 días más abandonará el poder el presidente Lenín Moreno y con él todo su gobierno para dar paso al presidente electo Guillermo Lasso y su equipo de trabajo. La pregunta es cómo queda la imagen, la aceptación, la popularidad del presidente Lenín Moreno. Le trasladamos esta consulta al doctor Santiago Basabe, él es analista político, académico. Bienvenido, doctor Basabe, a Notimundo Estelar. Le saluda Freddy Paredes. Buenas noches. Hola, Freddy. Buenas noches con toda la audiencia. Bueno, son llamativas las declaraciones del presidente en el sentido de que su popularidad ha subido a los niveles que él señala. No conozco cuáles sean esas mediciones. Las últimas que se conocen de forma pública lo ponen por debajo del 10%, y en un trabajo comparativo de colegas chilenos publicado hace algunos meses aparecía como el presidente con peor desempeño en términos de aceptación popular en la región. Pero bueno, más allá de eso, yo creo que es un gobierno que está de salida hace mucho tiempo. La capacidad de maniobra política, de gestión del gobierno del presidente Moreno se terminó hace al menos 8 o 10 meses atrás, y de ahí en más lo que el país lamentablemente ha observado y ha vivido es una serie de decisiones inconexas, contradictorias en muchos sectores, y sobre todo en el más importante ahora para todos, que es el tema de la salud y de la vacunación, donde día a día por medios de comunicación el país se entera de decisiones nuevamente contradictorias que al final terminan afectando a la población que en un nivel muy bajo es la que ha podido vacunarse ya. ¿Por qué es tan importante la popularidad, la aceptación con la que se va un gobierno y le entrega la posta a uno nuevo, doctor Basabe? Bueno, creo que es importante por varias razones. Es importante por la imagen del propio gobierno como tal, del presidente, pero me parece que sobre todo es fundamental, no al momento de irse, sino durante el desempeño de su gestión, porque la popularidad del presidente en buena medida afecta a cómo le observa el legislativo de cara a la aprobación o no de proyectos de ley. Con un presidente con una alta aceptación popular, los legisladores son lo suficientemente conscientes y perciben eso, y ese es un punto a favor de los presidentes. Lamentablemente en el caso del presidente Moreno perdió esa popularidad hace muchísimo tiempo, y eso también se explica, o eso explica mejor, por qué en muchos de sus proyectos de ley ha recibido el rechazo abierto desde la legislatura. Ahora, el presidente Lenín Moreno y su gobierno, ¿se puede decir que han sido un gobierno de transición, doctor Basabe, de transición de un rumbo que tenía el Ecuador a lo largo de 10 años y medio aproximadamente, al que le llevó el expresidente Correa, a la dirección con la que le deja al Ecuador ahora el presidente Lenín Moreno para que tome la posta y quizás siga en ese mismo camino el presidente electo Guillermo Lasso? Sí, en alguna medida ha sido un gobierno de transición. Me parece que le faltaron algunas cosas para que esa figura se pueda observar de forma más clara. Por ejemplo, habría sido muy interesante para el gobierno y para el propio presidente desmarcarse abiertamente de Alianza País, dejar la presidencia del movimiento. No lo hizo, y me parece que eso generó problemas no solo al gobierno, al presidente, sino también a la propia organización política de Alianza País. En principio se mostró como un gobierno que veía de lejos más bien el proceso electoral, hacia el final más bien se tiñó de algún halo electoral, y eso también le generó perjuicios al gobierno y al país. Pero creo que en términos generales, si se puede hablar de transición, hay uno o dos temas donde se ha marcado alguna distinción muy clara. El tema de la opinión pública y la libertad de prensa me parece que ha sido importante, y es muy importante en términos democráticos, y quizás ese es precisamente el gran legado, si se lo puede decir así, del gobierno del presidente Moreno, que ahora, a diferencia de lo que sucedía hace un poco más de una década, hay una mayor capacidad de tolerancia respecto a las opiniones disidentes, respecto a la opinión de los contrarios políticos,
de lo que el país desafortunadamente vivió hace un poco más de una década, como decía. Y quizás se ha restablecido también, digo yo, como un punto importante a ser tomado en cuenta, se han restablecido los lazos, los puentes con países amigos que por razones ideológicas el Ecuador dejó de lado. Sí, en el plano internacional yo creo que el país ha vuelto al sendero que tenía hasta antes del presidente Correa. Es distinta la valoración si esto es perjudicial o beneficioso para el país, pero sí ha dado un cambio evidentemente en el tipo de relación y de política internacional que mantuvo el expresidente Correa. Sin embargo, un campo que era fundamental en las propias relaciones internacionales que conversamos, que era la de la profesionalización de la Cancillería y dotarle nuevamente a la gente que hace carrera dentro de la Cancillería de espacios, eso no se cumplió lamentablemente. En eso el gobierno del señor Moreno siguió ya una larga tradición que no es solo del señor Correa, sino que viene de antes, en la que de a poco se ha venido restando espacio a gente que se forma precisamente para representarle al país en el plano diplomático. Ojalá el gobierno del presidente Lasso retome esa idea. Parecería ser que el próximo canciller va a ser un funcionario de carrera, se menciona que es el embajador Montalvo, ojalá esto sea así, y ojalá toda la política exterior vuelva a ser manejado por quienes saben de ese tema, que son los funcionarios de carrera, los funcionarios que están en el servicio exterior y que para ello hacen una larga trayectoria en la función pública. ¿En qué otros temas, doctor Basabe, a su criterio, se va con deuda el presidente Lenín Moreno por inacción o falta de acción en sectores importantes de la sociedad ecuatoriana? Bueno, el tema de la salud pública ya lo hemos mencionado, es público y notorio, ¿no? La vacunación no ha marchado bien, no ha existido una coordinación entre las diferentes arenas políticas. Ha faltado una buena relación con la Asamblea Nacional, me parece que ese ha sido un punto clave. Y otro punto débil muy fuerte, quizás dos. El uno, la forma de comunicarse desde el gobierno con la sociedad, con la población. La Secretaría de Comunicación nunca funcionó en los 4 años a pesar de los diversos cambios que se generaron, y eso ha generado una desatención de un sector clave como es ese. Y finalmente, algo que también ha estado ahí a la luz, es la ausencia de una asesoría jurídica profesional coherente dentro del gobierno nacional. Se han visto decretos ejecutivos, proyectos de ley, donde parecería ser que las personas que están encargadas de eso o no tenían la suficiente formación y destrezas, o más bien funcionaban a partir de intereses no necesariamente cercanos a los del gobierno del presidente Moreno. ¿A su juicio tuvo un manejo económico acertado o no? ¿O fue desacertado el manejo económico del gobierno del presidente Lenín Moreno, que termina en 12 días exactamente? Mira, yo creo que más allá de las críticas, ese ha sido un punto favorable del presidente Moreno. Quizás lo que uno podría criticar es que las medidas que se tomaron debieron llegar antes, debieron llegar quizás al inicio mismo del gobierno. El presidente Moreno perdió un poco más de un año en dar un giro a su modelo económico. Recordaremos que los 2 primeros ministros de Economía pertenecían a la misma línea ideológica del gobierno anterior. Luego esto empezó a cambiar a partir del exministro ya, pues ahora Martínez, y creo que en términos generales ha habido un intento al menos de reordenar las finanzas, con todos los costos que esto implica, ¿no? Y los costos son sociales fundamentalmente, pero desafortunadamente en una economía con tanta crisis como la que recibió el presidente Moreno, sumada al tema de la pandemia, porque además corrió con esa muy mala suerte el presidente, yo creo que en buena medida el país queda medianamente enrumbado y hay que esperar ahora cuál sea la línea que siga el ministro Cueva. ¿Qué debe hacer el próximo presidente? Me refiero al presidente electo Guillermo Lasso, al margen, claro está, de ejecutar un verdadero, ágil, eficaz plan de vacunación que todos los ecuatorianos esperamos funcione y se cumpla lo que ha ofrecido en campaña: vacunar a unos 9 millones de ecuatorianos en los primeros 3 meses de su gobierno. Digo, aparte de esto, ¿qué a su juicio es lo prioritario que debería hacer el presidente entrante? Bueno, hay muchas cosas en el campo político, en el campo económico y fundamentalmente en el campo social, pero me parece que
debería ser un gobierno que asuma estas decisiones con prudencia y moderación. Es decir, la correlación de fuerzas políticas y el ambiente social del país no da para cambios drásticos ni de cambios profundos, porque el presidente no cuenta con una mayoría en la legislatura, por un lado, porque la movilización social puede estallar en cualquier momento, por otro lado. Entonces, esto no quiere decir que no deba plantear sus propuestas de gobierno, pero sí matizarlas en función de lo que puede hacer. Hay una diferencia entre lo que uno quisiera hacer en el gobierno y lo que uno efectivamente puede hacer. Y me parece que en ese sentido el presidente tiene que ser lo suficientemente sensato, ojalá así lo sea, para medir hasta dónde puede llegar y en qué medida determinadas decisiones que puedan lucir muy impopulares pueda generarle efectos de conflictividad política y fundamentalmente de conflictividad social. Las necesidades, a juicio de economistas, si ya nos metemos en el plano económico, las necesidades fundamentales son reforma tributaria, reforma laboral, reforma a la seguridad social, que no necesariamente serán populares, más bien serán impopulares. ¿Cómo hacer lo que debe sin perder el capital político de la mitad de ecuatorianos que han apoyado su elección, por ejemplo? Así es, ese es un tema difícil precisamente, Freddy. Yo creo que la reforma en el tema laboral es fundamental. Seguramente no podrá hacerla con la intensidad de la propuesta de gobierno del señor Lasso. La reforma de la seguridad social es fundamental. Me parece que ahí se tiene que discutir un poco más, y si bien eso tiene que hacerse, me parece que no existe en el país la suficiente discusión sobre cómo hacerlo, fundamentalmente. Y teniendo en cuenta estos dos temas, el tema tributario es algo que también está ahí. Hay que tener presente que para conseguir cualquiera de estas reformas se requiere una reforma legal, y eso tiene que pasar por la Asamblea Nacional. Y en la Asamblea Nacional no solo UNES, sino también en alguna medida Pachacuti y la Izquierda Democrática tendrán posiciones que no necesariamente van en esa línea. Entonces, teniendo en cuenta esa agenda de gobierno, nuevamente yo creo que la prudencia, la moderación y ubicarse en lo que puede efectivamente hacer es uno de los mecanismos o de las vías para que el gobierno no caiga de forma muy rápida en impopularidad, que puede ser seguida de una tensión con el legislativo y fundamentalmente con mucha movilización ciudadana en las calles, que a fin de cuentas es lo que ha generado inestabilidad política en los últimos 30 o 40 años del país. Esperemos que hacer lo necesario, lo conveniente para todo el país no genere oposiciones dentro de la Asamblea y menos aún protestas como está ocurriendo en el vecino país de Colombia. El arte de gobernar, sin lugar a dudas, es un tema muy complicado y habrá que tener los ojos, los oídos bien abiertos para tomar las decisiones, doctor Basabe. Sí, yo creo que sí, y fundamentalmente escuchar. A veces los presidentes me da la impresión que el momento ya de estar en el gobierno pierden la dimensión de la realidad, tienen muy poca gente cercana que les asesora y pierden la dimensión de lo que pasa por fuera en otros sectores sociales, en otros sectores políticos. Ojalá el presidente tenga la suficiente apertura para no solo escuchar de los consejeros muy cercanos, sino que pueda observar todo lo que aparece en el amplísimo escenario del país, y en medida de eso, sus decisiones que van a generar tensiones de cualquier forma, en cualquier sector político, y eso es parte de la democracia, pero que sean manejadas de forma tal que le permitan sacar adelante un país que necesita fundamentalmente la reactivación en el tema de la salud, insisto, pero luego en el tema económico. Ahí tienen ustedes, amigos oyentes, es el análisis político del doctor Santiago Basabe, académico, analista político, dándonos sus puntos de vista respecto al gobierno que termina su gestión y las expectativas de el nuevo gobierno. Muchas gracias, doctor Basabe. Freddy, un gusto siempre, un saludo a tu audiencia. Gracias, buenas noches. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados.